Hola, en esta oportunidad yo quisiera compartir esta presentación que he realizado, el maíz desde una perspectiva etnobiológica en Mesoamérica, producto de una serie de años, de 30 años o más, de investigación sobre todo entre fuentes campesinas e indígenas de la región, y quisiera comenzar con el profundo significado del maíz. Por ejemplo, cuando yo pedí a este anciano indígena lenca tomar una fotografía de su piña de maíz de semilla, no solo me concedió el permiso, sino que corrió con una escalera de un solo palo y subió a su troja de maíz y me hizo la siguiente aclaración. El maíz es vivo, señor. Y se posó su mano detrás de ese maíz rojo que vemos ahí, porque para estos indígenas el maíz y los campesinos es una construcción que todavía no se termina de hacer. Para muchos incluso el maíz se siembra, el maíz rojo se siembran como dioses protectores, pero ¿qué pasa cuando se siembran maíces rojos dentro de la milpa, que son maíces que tienen más resistencia a plagas y enfermedades, son más finos, como se podría decir, y entonces lo que están haciendo es pasando la herencia de estos maíces a toda su milpa? Entonces, por eso es que el maíz es como importante, no es solo una mercancía para la gente, sino que se convierte en alimento, pariente y Dios, y en fundamento incluso para el desarrollo territorial, si lo hacemos desde esa raíz profunda del maíz en ese sentido. Entonces, por ejemplo, cuando en la zona de Aupalaca, en la zona lenca más tradicional, cuando va a nacer un niño o una niña, el padre busca la mejor mazorca que tiene de su maíz, la desnuda, le quita la tusa, pero dejándole adherida a la tusa, y ya cuando va a dar a luz su señora, está atento, porque cuando oye llorar al niño, corre y entrega en la puerta de la sala de donde se está teniendo la labor de parto, entrega su mazorca de maíz y el partero o la partera cortan el ombligo del recién nacido o de la recién nacida y lo enrollan en la mazorca de maíz que ha sido seleccionada. Luego esa mazorca de maíz se seca al sol y se deja secar y luego se vuelve a cubrir y se guarda. Y ese maíz se siembra en nombre del niño o de la niña en la primera temporada de siembra que venga. Entonces, ¿qué pasa? En 1976, cuando matan al hermano de Rigoberta Menchú en la Embajada de España en Guatemala, el periodista le pregunta a Rigoberta Menchú, ¿y su hermano? Y ella le contesta, mi hermano todavía estaba tiernito, solo hacía 16 años que lo habían sembrado. En un lugar tan apartado aparece esta tradición, pero también aparece más al norte, más complicada, por lo que podíamos decir de que esto implica una tradición cultural, un patrón cultural que se puede encontrar evidencias en el territorio mesoamericano. Entonces, por ahí es donde yo quisiera hablar del maíz como alimento, pariente y Dios, pero también otras implicaciones del maíz, por ejemplo, cuando el doctor Hernández X andaba recolectando maíces para semilla en México, llegó a un rancho y estaba un grupo de jóvenes en un rancho y había mazorcas de maíz amarillos, blancas y moradas secándose al sol de semillas, maíz de semilla. Entonces el Señor le dice a los jóvenes, jóvenes, ¿cuál de estos maíces es el mejor? Y todos contestan, el blanco. Y si ya saben que es el blanco, les dice, ¿por qué siguen sembrando los otros? De dentro del rancho un anciano le dice, dígame señor agrónomo, ¿cómo va a estar el invierno este año? Ah, y dice, yo soy agrónomo, no soy adivino. Ah, le dice, mire, si no llueve mucho, cosechamos algo de este. Si llueve un poco mejor, cosechamos algo de este y de este. Y si llueve bien, cosechamos más de los tres. O sea que las decisiones que toman los indígenas y campesinos en torno al maíz no solamente es por una sola variable como el rendimiento, sino por diferentes conocimientos, prácticas, sabores, suelos, humedad, temporada del año. Entonces vemos de que son decisiones más complejas que implican varias y a veces hay campesinos e indígenas que no le dicen a uno, pero siempre dentro, si nos andamos atentos, dentro de sus maíces de semilla vamos a encontrar estas mazorcas de maíz de semilla, algunos le pueden llamar hasta dioses protectores o algo otro, una diversidad más amplia de semillas e incluso algunas cosas como el maíz ajo, que es algo sobre lo que me gustaría saber más. Y luego, cómo con el maíz
y el frijol, los campesinos han ido desarrollando y enriqueciendo y adaptando una serie de agroecosistemas, de sistemas de manejo. Por ejemplo, en esta foto que podemos ver aquí, podemos encontrar de 10 a 12 sistemas de manejo de la biodiversidad vegetal y animal que han demostrado su alta sensibilidad de sostenibilidad por muchos siglos. Entonces, ahora tendríamos esto como un ejemplo de donde el maíz también contribuye a generar una sabiduría, de técnicas y estrategias de manejo que valen la pena. Luego tenemos otro ejemplo que me gustaría compartir en este caso, y es el de esta enfermedad que se llama mustia hilachosa. Esta enfermedad puede arruinar el cultivo en 2 noches de todo un cultivo, pero digamos en experimentación se puso en un suelo infectado casulla de arroz cubriendo y no se morían las plantas, porque esta enfermedad funciona por salpique. Si cae la lluvia sobre un suelo limpio y arruina el follaje, pero ¿qué pasa? Que a veces si nosotros andamos atentos en el campo, los campesinos y los indígenas ya han resuelto el problema. Por ejemplo, en esta vista que tenemos aquí abajo, previo a la cosecha del maíz, se limpia bien el terreno, se siembra el frijol y con las hojas y las puntas y las cañas se crea un tapete sobre el suelo. O sea, la misma cobertura que antes habíamos hablado ya resuelto. Y también como aquí en estos lugares no hay que ir a enseñar sobre la enfermedad, hay que ir a aprender sobre cómo gestionar estos sistemas productivos e incluso cómo evolucionan hacia modelos más diversificados dentro de unos predios que antes ya no tenían tanta diversidad como este que están viendo por acá al centro de la vista de abajo. Entonces, otro sistema que también es interesante y que es un patrón en Honduras es que cuando los campesinos está el maíz al mes y medio y está picado por la plaga de Leotis, de gusano cogollero, ellos recogen tierra del suelo y la tiran sobre la mata dañada. ¿Y qué pasa? Que cuando uno les pregunta que tiene resultados, dicen que sí. ¿Y qué pasa? Que cuando echan esto, al gusano le crean un ambiente hostil, pero también el gusano está ahí y cuando yo paso 15 días después de haber visto esa práctica sobre una parcela de cultivo, veo que encontramos gusanos muertos de esta manera o muertos de esta manera. Esto fue por virus o por bacterias. Pero ¿qué pasa si nosotros maceramos estos gusanos y los ponemos en una bomba sin agrotóxico, los asperjamos sobre el cultivo? Nosotros estaríamos poniendo las plagas, las enfermedades y virus que atacaron a esta plaga sobre el cultivo. ¿Y qué pasa si nosotros experimentamos con productores en parcelas de esto y ponemos estudiantes a tomar datos, a documentar esos datos? Podemos crear expedientes interesantes, protocolos interesantes para justificar buenas investigaciones a nivel más alto, a nivel académico, a nivel de doctorado incluso. Entonces, ¿cómo vemos el arraigo del maíz y de sus prácticas como una oportunidad para crear una nueva ciencia? Y también en procesos de acompañamiento, por ejemplo, en la zona de Yoro, en Honduras, la gente hace unos eventos que es llevar las 5 mejores mazorcas a un encuentro del territorio. Y luego, cuando se tienen 2.000 o 2.500 mazorcas, se crean las condiciones, las características, cómo se van a clasificar en mazorca, cómo se van a clasificar ya desnuda, y luego salen 5 o 6 grupos de mazorcas, se juntan, se les quita la parte de abajo y se mezcla ese maíz. Y cada quien que llevó maíz puede llevar maíz para establecer sus propias parcelas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo contribuimos a recombinar lo mejor de un territorio y estar creando procesos sociales que nos ayuden a investigar, a profundizar y a desarrollar estas prácticas desde una estrategia de desarrollo territorial donde el maíz y el frijol son elementos, la calabaza, pero también cómo vamos creando sistemas de milpa más sostenibles, más diversificados, que generen alimento y que generen económicamente y que puedan ir cada vez más mejorando los sistemas de producción y los sistemas de vida de nuestros campos, que como una capacidad de generar una seguridad y soberanía alimentaria, y también cómo estamos abiertos a nuevos arreglos, a nuevas formas de combinación y recombinación del maíz en nuestros campos y entre nuestras comunidades y su cultura. Muchas gracias.